levántate, muchacho, vamos, levántate. Bienvenidos a Santander. En este episodio recorreremos la vía de Barichara hacia Cabrera. Conoceremos Cabrera, por supuesto. Caminaremos 2 tramos de los caminos del Enguerque. Veremos 2 cascadas y luego partiremos hacia Galán, La Fuente y otros pueblos de Santander. Bienvenidos. Este canal significa mucho para mí, por eso de corazón les quiero agradecer a todos los que se han suscrito. Muchas gracias por ver el video, que lo disfruten. Recordarán que en el capítulo anterior pasamos por San Gil y Barichara y que conocimos a Decepticon Bikers y a Don Jesús, un ángel en el camino que me hospedó en su finca. Si no, pues yo muy agradecido de verdad por su apoyo. Me despido de Don Jesús, le digo hasta pronto a las calles coloniales del pueblo y tomo la ruta hacia Guane, que serpentea sin descanso meseta abajo, y después tomo el desvío que lleva hacia Cabrera, 12 kilómetros destapados entre cactus, fincas ganaderas, cascadas que se desploman peña abajo y donde hay tantos fósiles que parece que en cualquier momento algún trilobite va a saltar de una piedra. Recomiendo mucho esta corta ruta a los moteros, seguro que les divertirá. Aparte de que los lleva a conocer Cabrera, un lugar mucho más tranquilo que Barichara, la ruta conecta con Galán, La Fuente y Zapatoca. O se puede tomar la ruta hacia el sur, hacia el Palmar, El Hato y Simacota, un pueblo precioso donde me quedé en la finca La Raizuda, más de una semana. Y esta es otra de las razones por las que yo siempre he querido viajar con un geólogo. ¿Está cansado del ruido? Sí, señor. ¿Quiere paz y tranquilidad? Sí, señor. Pare de sufrir. Véngase para Cabrera. Este pueblito santandereano es lo que usted necesita. Así debió ser Barichara hace unos 100 años, y así debería ser cada pueblo del mundo, silencioso, seguro, limpio y bonito. Se sabe que estas tierras estaban habitadas por los indígenas Guane, más precisamente por los Guane de la Calvera. Como los españoles en vez de Calvera decían Cabrera, este terminó siendo el nombre de la región. Los españoles llegaron hacia 1540, comandados por Martín Galeano, el mismo militar que acorraló a Tisquezoque, el cacique que gobernaba lo que hoy es Florián y que según la leyenda se arrojó a la cascada para no ser apresado. Los españoles establecieron encomiendas, que a grandes rasgos era el sistema que permitía que alguien influyente o que hubiera hecho algún trabajo importante para la corona española fuera recompensado con indígenas que trabajaban para él o le pagaban con oro, trabajo o productos de su tierra. Así continuó la vida por 3 siglos en los que se fueron amontonando estas casitas, y en 1808 se fundó la parroquia Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de la Cabrera. Hoy Cabrera tiene 11 veredas, unos 3.000 habitantes, depende principalmente de la agricultura y la ganadería a pequeña escala, y debido a su belleza, su paz, a su cercanía con San Gil, su ubicación estratégica en medio de los senderos del Enguerque y también por la saturación que vive realmente Barichara, Cabrera resulta ser un destino turístico muy importante, muy apreciado. En Cabrera me reencontré con mis amigos de 2 más en ruta, Manuel y Blanca. También crucé caminos nuevamente con Julián, el viejo compañero de aventuras y desventuras. Geo fue uno de los primeros reptilianos en llegar al nuevo mundo. Me hospedé en la casa de la señora Susana, una dama culta, amable y tan querida que mi visita de un día se alargó por el resto de la semana, y les confieso que casi lloramos los dos el día que nos despedimos. Bueno, compañeros, estamos en Cabrera y esta es la posada de don Pedro y la señora Susana. Don Pedro supremamente amable, muy querido, y doña Susana pues es la mamá, la abuela, la tía, la amiga, la hermana que uno quisiera tener. Es una dulzura de señora, muy enamorado de ella, no se me ponga celoso, pero la queremos mucho, es muy amables los dos, nos ayudaron mucho acá.
Nosotros no tenemos muchas cosas para ofrecer, pero el cariño es grande y lo tenemos para las personas que deseen descansar, que deseen conocer y disfrutar de la naturaleza. Muchas gracias. Aquí en la casa, que le vaya muy bien. Cuando vengan a Cabrera, pueden hospedarse en su casa a un precio cómodo y con una atención muy esmerada de su parte. Los invito a caminar ahora por los caminos reales o por los caminos del Enguerque. El primer tramo que hicimos fue de Cabrera hasta subir hacia la meseta, es decir, hacia Barichara. Es el recorrido que hacen los católicos en Semana Santa. Es un camino muy agradable porque cruza entre el bosque y eso lo hace bastante fresco. Los muros de piedra asombran, hace pensar en los caminos incas y en las pirámides de Egipto en cuanto a la cantidad de trabajo que debieron requerir. Geo von Lengacke. Fue un empresario alemán que vino a probar fortuna en Colombia. Lengacke reconoció el potencial de Colombia, pero vio que no tenía rutas, así que inició esta gran obra. Hizo empedrar y reconstruir estos caminos que sumados pueden ser entre 800 y 1200 kilómetros. Bueno, ya estamos de regreso al pueblo. Nos regresamos e hicimos el camino de Cabrera en dirección hacia Guane, pero como solo queríamos ir a ver las cascadas, caminamos solo 1 hora de ida. Por alguna razón decidí que nos regresáramos por la carretera. Fue una pésima idea. Hizo mucho sol ese día y por la carretera no había sombra. Mientras el camino es recto, la carretera es curva e inclinada, así que es más lejos y más agotador. Julián, que venía recién desempacado del frío de Bogotá, sufrió mucho con el calor y pues yo tampoco es que haya gozado mucho el regreso precisamente. El sol está bastante fuerte, debe haber más de 30 grados y todavía estamos lejitos del pueblo y son como las 2:30 y ustedes ya se imaginan, calor, cansancio, hambre, toca seguirle dando porque ¿qué más hacemos, no? Listo. Julián regresó a Bogotá, yo fui hacia Galán, otro hermoso pueblo en esta ruta. Tenemos que bajar todo esto, atravesarnos por acá, por todas estas fincas, bajar hasta el río Cabrera, pasar el puente y subir la montaña. Así que acompáñenme y vamos a divertirnos un rato por acá en estas tierras santanderianas. Levántate, muchacho, vamos, levántate. Raspo aquí, esto se dobló nomás. Me parece que se puede salvar, si no apretarle esos tornillos para que quede ya mirando otra vez bien. ¡Ah! Qué caída tan tonta, oiga. Pararla y como bajas con bastante peso se corrió hacia el otro lado. ¿Saben qué es esto, verdad? Pues los caminos ancestrales de Santander. Este es el camino de la Mojarra que va desde Cabrera hacia Galán.